A casi un año del ataque de Hamás, y ya lo vemos allí en pantalla, a casi un año, como decía, del ataque de Hamás a Israel y de la consecuente ofensiva del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu crece en las encuestas. Sobre esto vamos a hablar con el profesor Bruno Tondini, que allí lo tenemos en pantalla. Bruno, una alegría verte. ¿Cómo estás? Buen día. Carolina, para vos, para todos los oyentes y televidentes de Radio María. Bueno, bien, y acá empezando a analizar este nuevo curso de acción que parece tomar la situación allá en Medio Oriente, y bueno, con esta noticia que vos señalás del aumento en la popularidad de Netanyahu, como para explicarle a la gente por qué esto está pasando en medio de una guerra. ¿Vuelve a ser popular después de casi un año, un poquito menos? Sí, tal cual. Acá hay que entender básicamente qué es lo que por qué el aumento de la popularidad de Netanyahu. O sea, cuando se produce, digamos, los acontecimientos allí en Gaza, más allá de la decisión que tomó y de haber convocado incluso a personas que se oponían ideológicamente a él y formar un gabinete de crisis, la realidad es que la popularidad de Netanyahu cayó profundamente, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué viene aumentando? Bueno, viene aumentando porque ya la situación cambió. Esta no es una guerra convencional o común, hasta diría de guerrilla común, como podríamos decir, que se desarrolla en un territorio solo que es Gaza. Hoy la situación cambió y cambió profundamente. La situación en esta semana se ve claramente en un ataque preventivo de Israel al sur del Líbano, sí, que es el norte de Israel, sí, de evitar futuros, justamente la posible represalia por la muerte, el asesinato hace un mes del líder de allí, de la milicia libanesa, ¿sí? Y por el otro lado también se han recrudecido los ataques en Cisjordania, o sea, ya tenemos 3 teatros de operaciones: Gaza por un lado, Cisjordania por el otro en el este, y en el norte en el Líbano. Y además la intervención o la posible intervención de Irán. Bueno, toda esa amenaza global hace que, digamos, lo que al principio la opinión pública de Israel veía como un exceso en lo que ocurría en Gaza, ahora aparentemente lo ve como un benefactor la actuación de Netanyahu, entonces aumentan las encuestas. Seguramente que son muchas las variables, como decías recién, unas son esas. ¿Podría ser otra que no existe un rival de peso, digamos, para enfrentarlo, podríamos decir? Sí, la realidad es que en la situación política de Israel hoy la cara emergente es Netanyahu, siempre la ha sido en la política en los últimos 20 años, con lo cual la realidad es que es muy difícil, y aparte en un contexto ya más generalizado o más regionalizado de un conflicto, se hace difícil encontrar quien pueda dar una palabra distinta, ¿sí? Además, teniendo en cuenta que él ha sido muy claro en torno a que esto no va a cesar hasta que no se recuperen las 251 rehenes que hay, que en realidad se estima que ya hay 34 muertos sobre esos 151 rehenes, sí, que se ha recuperado recientemente una persona, sí, que ha sido publicado en todos los diarios y en todos los portales, sí, recientemente. Pero bueno, la realidad es que no hay una oposición política, pues bueno, ya al globalizarse en la región el conflicto, bueno, eso hace que se haga difícil diferenciarse. Esta, digamos, reestructuración, o podríamos decir, de la figura de Netanyahu, ¿es temporal o podríamos decir que está firme, que se va a conservar? Yo creo que se va a conservar en tanto y en cuanto, digamos, se mantenga su política, ¿sí? Él, por un lado, en Gaza ha dicho que, bueno, sí, vamos a negociar, pero la realidad es que esto no es tan así, porque incluso ha apostado en el sur de Gaza, que hay un corredor denominado Filadelfia, que atraviesa todo el territorio de Gaza, que permite la circulación digamos, de la población. Ha apostado tropas de élite, y bueno, ese es uno de los puntos que lamentablemente afectan profundamente el proceso de paz, porque bueno, si no hay controles en todo Gaza, bueno, es muy difícil. Jamás lo que está tratando de hacer también es de replegar sus dirigentes, aunque sea, como diríamos aquí, dirigentes de base, sí, que tengan circulación y puedan salir.
y hoy por hoy eso es imposible de Gaza. Además de obviamente en el sur de Gaza de la población, hemos visto incluso que hasta lo han mostrado imágenes internacionales que uno de los hospitales, tal vez el más importante de Gaza, ha tenido que ser desalojado porque lo ha avisado Israel que iba a atacar una casa prácticamente lindera. ¿Sí? Entonces, bebés saliendo prácticamente en condiciones realmente muy difíciles para su supervivencia, ¿sí? Incluso con un pulvotor manual, bueno, una cuestión bastante arcaica, pero bueno, que es propio de lo que se está viviendo, ¿sí? De las dificultades que también se viven en ese territorio, fruto de que, en definitiva, la dirigencia lo favorece a los dos, tanto sea a Hamás por un lado, porque mantiene su influencia y su cercanía o apoyo con el gobierno iraní, aunque no sea explícito, obviamente, esto, y bueno, a Netanyahu en esta cuestión que tiene que ver con su futuro político. ¿Podríamos decir entonces que Netanyahu está lejos de la posibilidad del alto el fuego entonces? Y lo vemos difícil, incluso creo que lo que está tratando de hacer el comité, llamémosle así, creado al efecto, entre los directores del Mossad, el de Shin Bet, el jefe de la CIA, sí, William Burns, y el primer ministro de Qatar, sí, Mohammed bin Abdulrahman, y el titular de la inteligencia egipcia, digamos, lo que están tratando de hacer es que no se regionalice más, porque esto que estamos viendo ellos también lo ven, sí, que hay una pequeña regionalización, entonces el emir de Qatar está planeando un viaje a Irán en los próximos días para reunirse, digamos, no solamente con el jefe de Estado, sino el jefe espiritual allí de Irán, y para evitar que esto se prolongue, ¿sí? Y porque, bueno, tiene que ver básicamente con eso, ¿no? También esa acción del grupo de mediación se ha habido obstaculizada. En el norte, como bien decía, con el tema del Líbano, ha afectado también las relaciones con el Estado libanés, porque Hezbollah tiene participación, tiene poder de veto, llamémosle así, dentro gobierno del Líbano, pero no es el Líbano es un estado distinto del grupo Hezbollah. Entonces, también ha afectado las relaciones con el Líbano, y bueno, y en Cisjordania, que era un poco el ámbito donde había paz, que es el tercer territorio, la realidad es que la acción militar en el norte de Cisjordania bastante importante, ya ha habido más de 300 muertos de palestinos, pero ahí hay otro territorio, otra gobernación, como hemos dicho, que es anteriormente, que es de la Autoridad Nacional Palestina, y bueno, eso es lo que va obstaculizando el proceso de paz, y en realidad lo que se está tratando de evitar es que se globalice aún más el conflicto. Me parece que por allí pasa hoy el sentir y el trabajo, en realidad, del grupo de mediación, de los integrantes que yo decía, que están representados básicamente los principales poderes de allí. Igualmente Estados Unidos está acercando 2 grupos de portaaviones cada vez más, un grupo de submarinos nucleares, lo cual también nos tiene un poquito en vilo, porque eso significa que la amenaza es latente. Además, que en las últimas declaraciones hay promesas, podríamos decir, de más ataques y de traer a todos de vuelta, como dice él, ¿no? La liberación de los secuestrados. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, digamos, es un legítimo reclamo, obviamente, todos lo sabemos que, digamos, esto, por eso decía al principio que esto no es una guerra común. Sí, acá hay secuestrados civiles de un lado y excesos digamos, de belicosidad del otro. O sea, esto es una realidad que es la primera vez que en la historia, digamos, de los conflictos mundiales lo estamos viendo. Esto es para tenerlo presente, ¿sí? No, esto no ha ocurrido. Siempre generalmente hay guerras de guerrilla, sí, en un territorio determinado, pero nosotros acá tuvimos 2 asesinatos en territorios de 2 estados que teóricamente son totalmente ajenos a eso. Sí, por un lado, el líder de Hezbollah, que como es que falleció, bueno, falleció, pero bueno, obviamente, fruto de un atentado en Beirut, y por el otro lado, el líder, sí, de otra de las facciones que fue también asesinado cerca de Teherán. O sea, en definitiva, en territorios de 2 estados, tanto sea el Líbano como Irán, que no tienen intervención, sí, directa en esta cuestión. Entonces, es una situación bastante compleja la que estamos viviendo, y creo que, como se señalan por ahí,
todavía no hay dimensión de lo que se está viviendo. Se pretende encapsular el conflicto, ¿sí? Que quede circunscripto a los alrededores de Israel. Claro. Pero bueno, justamente la acción del grupo de mediación, lo que tal vez está favoreciendo que no se produzca un desarrollo más del conflicto, y que eso es lo que temen profundamente. Esperamos que no sea así, Bruno. La verdad que siempre es compleja y nos cuesta entender un poco esta situación, así que te agradecemos siempre por estar disponible para Radio María y explicarnos un poco qué es lo que está sucediendo, sobre todo en este tema en Medio Oriente. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carolina, y a todos. Y bueno, lo que hay que pensar siempre, que en definitiva lo que siempre hay un denominador común es la gente inocente. Sí, que hay millones de refugiados, que hay chicos que no pueden nacer en un hospital como tiene que ser, que hay civiles que han sido secuestrados cuando estaban desarrollando su vida normal. Bueno, todos esos son las víctimas de este conflicto, ¿sí? Y digamos, a veces se ve con las reglas de la política internacional todo esto, y se olvidan de que hay miles de personas que viven los conflictos de una manera profundamente dura, y que, bueno, será cuestión, vuelvo a decirlo de siempre, que la comunidad internacional no trate de encapsular solo los conflictos, sino trate en cierta forma de resolverlo, y se pueda lograr un poco una paz, una tregua, donde se pueda dar respuesta a todas estas víctimas del conflicto de un lado y del otro. Así que un abrazo para todos, y bueno, en nuestras oraciones para ellos, ¿no? Para que puedan mitigar el dolor de un conflicto que aparentemente se va a extender en el tiempo. Como dije al comienzo, una alegría verte, Bruno, y te mandamos un abrazo tanto a la producción como yo. Así que nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, acá seguiremos trabajando y tratando de aportar algo a entender todos estos conflictos mundiales, y bueno, y disfrutando también de poder acompañarlo. Así que un abrazo grande y gracias. Muchas gracias. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, hablando un poco sobre la situación en la Franja de Gaza y los problemas en Medio Oriente. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con las noticias y toda la información. Quédese aquí en Radio María TV. Ya llega la catequesis con el Padre Javier Soteras. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con Un Punto de Vista.